Damos comienzo entonces a la segunda sesión. La segunda sesión va a tratar como tema general sobre la respuesta inmune. En primer lugar, va a ser la presentación sobre tipos de respuesta inmune y efecto de la vacunación en medicina veterinaria. La doctora Viviana Parreño, que es investigadora del INTA y participa ahora en una incubadora, una nueva forma de relación, investigación con el sector productivo o con las empresas, que es INCUINTA. Y a continuación, en representación de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, va a hablar sobre las investigaciones que se han desarrollado y que también ha participado, y en general sobre un problema que es problema serio, que todavía no tiene solución, como es el tema de la brucelosis, pero va a hablar en general sobre investigaciones y desarrollos de vacunas antimicrobianas en la Argentina. El doctor Carlos Fossati ha sido es profesor emérito de inmunología e investigador superior del CONICET y trabaja en el Instituto de Estudios Inmunológicos e Inmunopatológicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y luego de unos cuantos años he tenido por suerte la oportunidad de encontrarme nuevamente con él. A ambos les damos la bienvenida y ahora vamos a escuchar entonces a la doctora Parreño, que nos hable un poco sobre inmunología. Bueno, muchas gracias por la presentación y la invitación a las jornadas. Es un honor para mí estar aquí. Voy a tratar de ir bastante rápido y voy a hacer una presentación hasta un punto, y si tengo tiempo extra les cuento una cosita más. Ustedes me dirán. Bueno, me dijeron que contar un poco de la respuesta inmune, y acá lo importante es comenzar con todas las células del sistema inmune, que son las protagonistas que realizan esta respuesta. Tenemos una respuesta innata, que fundamentalmente está dada por los primeros encuentros de los glóbulos blancos, que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos, contra los agentes patógenos que entran a nuestro organismo, que generarían una respuesta inespecífica, y luego una respuesta inmune adaptativa. Y siempre se preguntaba quién era la célula o las moléculas que interactuaban y hacían activar ambos sistemas. En un primer momento, las células macrocíticas o células dendríticas se las tomaba como una célula que simplemente fagocitaba el patógeno extraño y lo presentaba a las células T, y después nos fuimos dando cuenta con estudios que fueron avanzando que esta célula era mucho más que simplemente alguien que fagocitaba cosas, sino que era la llave y la punta crítica de todo este sistema de respuesta. La respuesta inmune adaptativa, ya cuando actuamos específicamente en función del antígeno, va a tener dos grandes tipos de respuesta. Una respuesta inmune humoral, que está mediada por los anticuerpos, que es principalmente el mecanismo de defensa para agentes infecciosos que están atacando nuestro cuerpo en forma extracelular, ya sea el agente infeccioso que coloniza, por ejemplo, una mucosa, o las toxinas solubles que están en el lumen de esa mucosa, o sistémicamente. Y por otro lado, si nosotros tenemos patógenos intracelulares, aquí entonces está replicando dentro de las células del cuerpo, y es importante activar otra línea de respuesta inmune que se llama respuesta celular o citotóxica, que es el principal mecanismo de defensa para estos antígenos intracelulares, porque se encargan estas células citotóxicas de eliminar las células infectadas. Aquí el rol de las células dendríticas en los últimos años se descubre como muy importante, porque se descubre que es capaz de polarizar a esa respuesta inmune. O sea, nosotros tenemos una célula dendrítica inmadura que detecta un antígeno, y al procesarlo, según el tipo de antígeno al que nos vamos a referir, ella va a activarse como una célula dendrítica madura que va a ir activando las células T y las células B,
o puede reconocer a esa molécula, a esa proteína, como por ejemplo un antígeno nutricional, y decirle al sistema inmune que hay que generar una tolerancia y se genera todo un set de células reguladoras que van a evitar que yo tenga una respuesta inmune contra algo que en realidad no me está haciendo daño. Las respuestas inmunes humorales llevan como principal, digamos, molécula protagonista a los anticuerpos. Estos tipos de anticuerpos varían. Yo voy a generar un linfocito B que se va a activar y ese linfocito va a generar dos tipos de poblaciones, una célula que va a diferenciarse a plasmocito, que va solamente a generar anticuerpos en ese momento, y otra célula que va a generar una respuesta B de memoria. En ese caso, los tipos de inmunoglobulinas que puedo generar son varias. Las primeras, por supuesto, se genera una respuesta de inmunoglobulina IgM, que es esta que tenemos acá en el medio, es una inmunoglobulina que es un pentámero, es la primera respuesta inmune que nosotros vamos a tener, es bastante inespecífica porque es como que reacciona a lo primero que ve y trata de ser en los 3 días después de producido el encuentro y la replicación del agente, nosotros ya vamos a detectar IgM en la mucosa o a nivel sistémico, y después lo que se produce es un switch de inmunoglobulinas, según el tipo de antígeno también, podemos, por ejemplo, pasar a la inmunoglobulina G, que es la principal presente en circulación general, en el suero, y es el principal isotipo de inmunoglobulina que se transfiere de las madres a los neonatos. O podemos hacer, por ejemplo, un switch a inmunoglobulina A, que es la principal inmunoglobulina de mucosas, especialmente en las especies monogástricas, porque después vamos a ver que, por ejemplo, en los rumiantes, IgG1 es muy importante en las mucosas también. Y después podemos tener otro tipo de inmunoglobulinas más especializadas, como la IgE, que, por ejemplo, tiene un rol muy importante en lo que es helmintos o parásitos, pero también puede generarnos las famosas alergias. Cuando nosotros trabajamos sobre las células dendríticas, muchos grupos de inmunólogos también se dieron cuenta que según el tipo de activación que sufren y en el lugar donde se produce la presentación antigénica, yo voy a tener, por ejemplo, antígenos que me derivan la respuesta hacia un isotipo, por ejemplo, IgG2 o a un isotipo IgG1. Y puedo generar, en el caso de eso, un acompañamiento de células T colaboradoras del tipo TH1. En ese caso voy a tener respuestas inflamatorias o citotóxicas. Y en el caso de que yo genere IgG1 y active otro tipo de células T reguladoras del tipo H2, voy a tener una respuesta antiinflamatoria. O sea que el kit de la cuestión era encontrar cómo yo puedo manipular desde afuera la célula dendrítica y hacer que el antígeno que yo le dé en la vacuna lleve a la respuesta inmune que yo quiero. A veces me conviene generar una respuesta inmune lo más parecida a la respuesta natural, pero a veces esa respuesta natural, como en el caso de las mucosas, tiene una memoria muy corta. Entonces yo por ahí necesito cambiar esa historia y que lea que es una respuesta inmune, por ejemplo, sistémica para un patógeno de mucosas y lograr que esa respuesta sea más duradera. La respuesta inmune adaptativa, que es respecto a la respuesta de anticuerpos, tiene lo que se conoce 3 etapas. En el primer momento va a ingresar ese antígeno al cuerpo. Este antígeno es extraño, es detectado por las células presentadoras de antígeno, por ejemplo la dendrítica, y va a activar a una población, o sea, va a presentar este antígeno a las células T colaboradoras, va a ayudar a que los linfocitos B vean en forma nativa a ese antígeno en los centros germinales y se produce una activación de los linfocitos y una expansión clonal específicamente de aquellos linfocitos específicos para ese antígeno. Luego lo que se produce es una eliminación o clearance del antígeno, ya sea por anticuerpos o por células citotóxicas, y entramos en un proceso de la respuesta inmune que se autorregula y llega a una homeostasis, donde yo controlo esa población que se expandió clonalmente, la regulo, pero me quedo con algo muy importante que es la memoria.
Volviendo entonces a la parte práctica de la historia, ¿qué enfermedades del ganado bovino nosotros tenemos en las cuales podemos intervenir aplicando vacunas? Nosotros vemos en la producción bovina, por ejemplo, que tratamos a las enfermedades como grandes síndromes, por ejemplo, el complejo reproductivo o respiratorio del bovino. Voy a dar ejemplos de agentes virales que están participando de estas enfermedades, porque nosotros venimos de un laboratorio de virología. Y después, por ejemplo, en el caso de las diarreas neonatales, que también tenemos otros dos tipos de agentes. Acá lo que vemos es que las vacunas que contamos hoy, que están aprobados por la regulatoria, son vacunas combinadas, que son una mezcla de bacterias y virus inactivados. No tenemos nosotros para bovinos vacunas atenuadas, o también podemos tener los toxoides bacterianos. Todo en este caso es inactivado, no replica en el animal cuando lo damos, entonces las vacunas deben tener un adyuvante para generar esa señal de daño y fundamentalmente lo que generan es una respuesta de anticuerpos nada más. No vamos a activar la respuesta citotóxica. Entonces, una manera muy buena de medir la calidad inmunogénica de estas vacunas, por un lado uno tiene, lo ideal sería, tengo los terneros seronegativos y pruebo la vacuna en la especie de destino, pero esta prueba es bastante cara, entonces uno recurre a modelos de animales de laboratorio que me permite controlar todas las series de vacuna que se producen y establecer consistencias entre lotes y también establecer estabilidades de la vacuna en el tiempo. Si uno quiere ir más profundamente, lo ideal sería tener pruebas de eficacia para cada uno de los agentes. En el INTA, para algunos agentes tenemos la prueba puesta a punto, que es hacer las reproducciones experimentales controladas en boxes. Y por último, lo que uno realmente quiere ver, y es la prueba de fuego de toda vacuna, es que haya una performance a campo de protección y inmunidad frente al desafío natural. Y eso es más o menos un ejemplo que les quiero contar en esta charla. Nosotros hemos trabajado, que por suerte está acá el doctor Maradei de SENASA, desde el año 2003 en el desarrollo de un modelo animal de laboratorio, el modelo Cobayo-INTA, que fue transferido a SENASA y a través de una resolución oficial permite tener los puntos de corte de calidad de lo que se espera que dé como respuesta inmune de anticuerpos para cada uno de los antígenos virales que están en las vacunas, en el modelo Cobayo, y estos niveles de anticuerpos se han correlacionado estadísticamente con lo que se espera que dé la vacuna en los bovinos, y esto también se ha correlacionado con grados de protección en pruebas de desafío en boxes. Así que en Argentina es uno de los países que fue pionero en el control de cada una de las lotes de estas vacunas combinadas y solamente están aprobadas y liberadas al mercado aquellas que pasan estos puntos de corte. Uno, tratando de llevar entonces a la práctica los conocimientos que tiene de respuesta inmune, por ejemplo, puede hacer, como comentaba Fernando, una vacuna direccionada, manejando o activando específicamente las células dendríticas. Por ejemplo, yo puedo dirigir anticuerpos contra distintos receptores que están sobre esas células, ya sea específicos de dendríticas o generales, y promover que mi antígeno vacunal sea internalizado mucho más rápido que una vacuna convencional inactivada. Es así que salió en el año, no sé, hace 10 años comenzó el grupo de Andrés Widorovich con Demian Bellido, Andrea Pécora y una cantidad de becarios a diseñar esta vacuna, que es una proteína del virus de la diarrea viral bovina, que es la proteína 2, que es la principal proteína inductora de anticuerpos neutralizantes. Se le fusionó un single chain antibody, o sea, un anticuerpo de cadena simple, también recombinante, que está dirigido contra una molécula de histocompatibilidad clase 2 que se expresa en la célula dendrítica. Esto hace que esta vacuna sea internalizada mucho más rápido y que yo con muy pocos niveles de proteína recombinante genere una vacuna que resulte eficaz. Esta vacuna, por ejemplo, acá vemos la respuesta inmune en una prueba que se hizo en bovinos seronegativos en INTA.
Los bovinos que eran testigos permanecieron negativos. Esta es la respuesta inmune que genera una vacuna comercial de virus inactivado y la vacuna de referencia de SENASA, y esta es la respuesta inmune que genera a los 60 y 90 días la vacuna recombinante del INTA. Esto fue un resultado muy sorpresivo y que fue, digamos, el puntapié inicial para hacer el desarrollo, que fue tomado por una empresa del sector. Esta vacuna, además de ser una vacuna muy inmunogénica, tiene la particularidad de que si uno sigue los animales por un año, esos niveles de anticuerpos que eran negativos al principio permanecen positivos y por encima del punto de corte de protección hasta un año después, lo que permite realmente manejar mucho mejor los calendarios sanitarios. Y esto no es una prueba a campo aislada en los boxes del INTA, pero nosotros encaramos el año pasado, después del lanzamiento de la vacuna, vacunaciones masivas en rodeos de campo en Corrientes, en Salta y en Buenos Aires, y estamos siguiendo estos animales. Ahora se están cumpliendo los 360 días y como pueden ver, todos los animales que son seronegativos al inicio tienen muy buena respuesta inmune luego de la vacunación, y 180, 150 días después la respuesta inmune queda totalmente elevada. ¿Cuál era la pregunta que nos hacían todos? ¿Y protege contra la infección fetal? Porque este virus de diarrea bovina genera animales persistentemente infectados. Entonces la idea era proteger al feto, y hacer esa prueba es muy cara y es muy difícil. Y nos pasa esto, nos llama una cabaña de vacas de tambo en la provincia de Entre Ríos y dice: yo tengo 30% de abortos promedio todos los años, y tenía unos índices reproductivos bastante problemáticos. Acá se ve, por ejemplo, en verde el porcentaje de abortos y se ve en azul la línea, el porcentaje de preñez. Ellos en el año 2018 deciden usar la vacuna BDVAX. Después de la primera dosis pasan del 30% de abortos al 15%, llaman por teléfono, tan como que no lo podían creer. Dieron la segunda dosis, pasaron al 6%, y ahora que comenzaron el año de 2019 nos están llamando de que hace 3 meses que empezaron la vacunación de nuevo, ya no tienen abortos. Entonces eso fue como, digamos, no tengo la prueba científica, no tengo los datos para el paper porque no fue una prueba controlada, pero es lo que uno espera que te pase con una vacuna. Y obviamente que uno dice, bueno, fue un caso aislado y coincidió. Y ahora nos acaba de llamar otro tambo que le está pasando lo mismo, y vamos a encarar la prueba para ver realmente los datos de vacunados y no vacunados y demostrar que, primero, darse cuenta que BDB era un problema que ellos no consideraban que tenía. Entonces, tomar conciencia de cuánto puede estar solapando una infección viral, un problema reproductivo que vos tenés en el campo y pensás que es por otras cosas. Y lo otro es ver que tenés una solución en la mano para que ellos puedan cambiar su realidad. Otro tipo de vacunas que también Fernando mencionó es aquellas que nosotros debemos vacunar a la madre para transferir los anticuerpos en forma pasiva a sus crías. Cuando uno piensa en la transferencia de inmunidad pasiva de anticuerpos de la madre a sus crías, es un mecanismo maravilloso que tiene la naturaleza de transformar una enfermedad en una infección atenuada. Es maravilloso. Ya atenuaban las madres las infecciones de sus hijos. Este tipo de inmunidad es muy importante cuando uno lo estudia, conocer el sistema inmune de cada especie, porque es realmente diferente para cada especie. Y yo no puedo extrapolar lo que le pasa a un ser humano, a un primate, a un caballo, a lo que le va a pasar a una vaca, porque no tiene nada que ver. Acá hay un protagonista muy importante que se llama Neonatal FC Receptor. Es un receptor que se expresa en determinados tejidos en determinados momentos, que me permite concentrar selectivamente una inmunoglobulina, un isotipo especial de inmunoglobulina de un lugar al otro.
Por ejemplo, en una vaca, en el último tercio de gestación, va a comenzar cerca del parto a producir el calostro. En ese momento se expresa en grandes cantidades este receptor en los acinos, en las células de los acinos de la glándula mamaria, y este receptor va trayendo desde el suero de la vaca activamente hacia el calostro toda la inmunoglobulina que está en el suero. Tanto así que cuando yo mido el anticuerpo en una vaca al momento del parto, me bajan los niveles en forma detectable de IgG porque la está mandando al calostro. Pero no vamos a dejar a la vaca sin IgG. Entonces, manda IgG1 hacia el calostro y se queda IgG2. Si yo quiero vacunar a una vaca para prevenir la infección en su ternero neonato, tengo que saber entonces que la vacuna que yo genero con el adyuvante que formulo va a tener que dar mucha IgG1 respecto de IgG2, porque es el isotipo que quiero que el ternero tenga. Entonces, cuando el ternero mama, en esos primeros momentos, que son horas de vida, tiene el intestino como, digamos, un epitelio especial, que vendría a estar como agujereado, digamos, y un traspaso inespecífico de macromoléculas al torrente sanguíneo del animal. Entonces me queda el ternero, por ejemplo, les muestro para rotavirus, si una vaca tiene un título de 3, yo la vacuno en el suero, le doy 2 dosis de una buena vacuna y llega a tener un logaritmo más de anticuerpos en el suero. En el momento que produce el calostro, ese anticuerpo se concentra un logaritmo más en el calostro, y yo sé que con 1 litro de calostro que tome el ternero dentro de las primeras 6 horas de vida, de ese calostro de buena calidad, tengo en el suero del ternero el mismo nivel de anticuerpo mayor que el de la madre en el momento del parto. Y eso es lo que a mí me va a permitir proteger al ternero, por ejemplo, de una diarrea severa. Ahora, si nosotros tenemos terneros descalostrados, terneros que reciben calostro control o terneros que reciben calostro de vacas así hiperinmunizadas con una muy buena vacuna, lo que nosotros vemos en esta línea roja es que cuando recibe 1 litro de calostro de vacuna, de vaca vacunada, perdón, no tiene casi diarrea, tiene 1 día o 2 de diarrea, atenué la enfermedad. Pero si yo mido en la materia fecal del ternero si excreta virus, sí, excreta un montón de virus y crónicamente. Y esto, si yo no lo controlo de alguna manera, me infecta a otros terneros que están descalostrados o con niveles bajos, y el brote de diarrea lo voy a seguir teniendo. Entonces uno se da cuenta que la vacuna está buena, que me ayuda, pero tiene limitaciones. Por ejemplo, acá lo que vemos es la respuesta inmune en la materia fecal de ese ternero. O sea, el ternero va a ir respondiendo con sus tipos de anticuerpos, IgM, IgA, IgG. Aunque es un neonato, está respondiendo muy bien en la mucosa a esa infección. Nosotros decíamos, bueno, ¿cómo vamos a plantear una estrategia complementaria que a mí me proteja a esos terneros que van a tener diarrea por rotavirus? Entonces la idea fue, coloquemos en la leche que recibe el ternero anticuerpos extra. ¿Cuál fue la fuente que se nos ocurrió al principio? Calostro. Hacemos un calostro inmune, hacemos un banco, suplementamos la leche con el calostro por 14 días y vemos qué pasa. Maravilloso, protegimos a la mayoría de los terneros de la excreción viral y de la diarrea, y a otros, por ejemplo, los protegíamos de la diarrea y había una excreción intermitente y atenuada. Dijimos, bingo, acá lo tenemos. No hubo ninguna empresa que quisiera hacer un producto en base a calostro. Entonces, y otra cosa importante que nos pasaba era que cuando medíamos la cantidad de células secretoras de anticuerpos en el intestino del animal, el calostro me llevaba la respuesta inmune a generar IgA de mucosas en lugar de IgG. O sea que también me ayudaba a modular la respuesta inmune del ternero. Todo muy lindo, pero ahí nos quedamos, una linda tesis. Entonces, lo que decidimos fue, ¿qué tal si usábamos anticuerpos heterólogos para diseñar estrategias de inmunidad pasiva oral? Y para eso recurrimos a los anticuerpos IgY, que se concentran en la yema del huevo,
y lo que hicimos fue inmunizar gallinas. En este caso muestro rotavirus, pero las gallinas las inmunizamos con rotavirus, coronavirus, salmonella y Escherichia coli, que eran, digamos, los principales patógenos causales de diarrea animal de los rodeos de tambo. Y lo que vimos es que el hecho de usar tanto en forma preventiva como en forma terapéutica, suplementar la leche o el sustituto inmune que reciben, el sustituto lácteo que reciben los terneros con este polvo de huevo enriquecido en estos anticuerpos, resolvía la diarrea dentro de los primeros 3 días de inicio del tratamiento y fundamentalmente me cortaba la excreción viral dentro de los 4 días. Entonces después lográbamos que con un tratamiento, por ejemplo, de 7 días, logramos que el ternero estuviera protegido por todo el periodo de susceptibilidad a la infección por estos agentes. ¿Cómo yo lograba esto? Y lo que nos pasó fue que cuando fuimos a ver la respuesta inmune de células secretoras de anticuerpos que estaban en la mucosa del intestino, a diferencia de los números que les pasé antes, que eran más o menos 100 a 200 células secretoras de anticuerpos en el duodeno, aquellos animales que recibían el suplemento de huevo llevaban sus células secretoras de anticuerpos a 5000. O sea que haberle dado huevo, adentro de esa composición, además de los anticuerpos, hay citoquinas que, aunque sean heterólogas, impactaron en la mucosa del ternero e hicieron que su respuesta inmune fuera mucho más alta, mucho más inmunomodulada. Entonces ahí uno agarra y dice, cuando la abuela te hacía el flan coquito, que era el huevo con un poco de chocolate, te decía que te lo tomes, por algo te daba el huevo, ¿no? Y bueno, así fue que la yema de huevo posee moléculas inmunomoduladoras que pueden regular la respuesta inmune en la mucosa de un bovino. Lo mismo pasa si yo le doy un calostro bovino a un infante prematuro. Se vio que funciona mucho mejor dar este calostro cuando no está disponible el calostro humano por un problema de disponibilidad. Y ya existe en vías de fase clínica 1 un producto en base a calostro bovino para darle a los niños que los prematuros sufren, por ejemplo, de colitis necrotizante si le dan mucho la fórmula. Generaron un montón de problemas de alergias y de infecciones gastrointestinales haber dado fórmulas preparadas. Y en este caso están demostrando que es mejor usar calostro bovino. O sea que vacunar o proteger por inmunidad activa o pasiva es muy importante y siempre es bueno reflotar todas las ideas y que la tecnología nos permita por ahí cosas que antes no podíamos hacer. Hasta acá puedo cerrar la historia con esto, o si no les cuento un poquito más de los camélidos. ¿Sí? ¿Estamos 5 minutos? ¿Tengo? 2. Bueno, nada más que me faltaba, la puse mal al final. O sea, este producto en base a yema de huevo salió al mercado en el año 2017 y se está usando en los tambos y funciona muy bien. Y simplemente les quería comentar que además de estos anticuerpos heterólogos de yema de huevo, hay anticuerpos heterólogos derivados de camélidos, que los camélidos tienen un tipo de anticuerpo que se llama de cadena pesada, que son mucho más sencillos, y la parte variable que reconoce un antígeno de estos anticuerpos, yo lo puedo expresar como una proteína recombinante. O sea que es un anticuerpo monoclonal recombinante. Esto va a revolucionar todo lo que es la tecnología de anticuerpos monoclonales a nivel mundial. En el año 2018, en agosto, una empresa belga, fundada por el descubridor de esta tecnología, acaba de sacar al mercado el primer anticuerpo VHH para uso humano. Nosotros en Argentina tenemos una unidad de camélidos en el INTA, hacemos inmunizaciones de las llamas. Acá lo que nos sirve mucho de lo que conocemos del sistema inmune es la hipermutación somática, porque nosotros dejamos que la llama, la vacunamos, la dejamos descansar, ella mejora la afinidad contra esos anticuerpos, en un tiempo le damos un refuerzo de vacuna
y generamos anticuerpos, por ejemplo, para rotavirus y para norovirus. En este caso enfocamos a humanos. Nos pasó algo maravilloso, que fue que cuando seleccionamos estos nanoanticuerpos contra una proteína conservada de rotavirus, fuimos capaces de proteger la infección contra todas las variantes, incluida la de humanos, y pudimos patentar ese descubrimiento. Y con norovirus nos pasó lo mismo. Inmunizamos, encontramos set de anticuerpos. No les voy a contar un poco la tecnología. Hicimos pruebas en cerdos notobióticos con la doctora Linda Seif. Los anticuerpos protegen contra la diarrea y la excreción viral. Y en el caso de norovirus, que hasta esto hicimos en el año 2008 y no podíamos saber si los anticuerpos neutralizaban o no, porque el virus no multiplicaba en ningún sistema celular. Hace unos años, un laboratorio en Estados Unidos descubrió que puede producir cultivos de enteroides humanos, que son como una célula esférica donde adentro se replica toda la histología de un enterocito, de una mucosa intestinal humana. Ahí el virus se multiplicó, fuimos nosotros al NIH, la doctora Marina Bock, el mes pasado, y hizo una seroneutralización en los enteroides y reveló el ensayo por copias de genoma del virus. Y acaba de demostrar que 4 de nuestros nanoanticuerpos protegen y neutralizan contra la infección. Así que vamos por todo, un alimento funcional, desarrollo de kit diagnósticos y un bioproducto que nos permita controlar las diarreas por rota y noro en humanos. Muchas gracias.